Hola a todos, todas y todes. Yo soy Valentina María, anfitriona de este podcast Coloreando Familias, y hoy les traigo nuestro quinto episodio, ya entrando a nuestra recta final de temporada, Lenguaje Inclusivo. Hoy me acompaña Santiago Cifuentes Osorio, profesor del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas. Santiago orienta materias del área de lingüística como fonética y fonología, morfosintaxis, entre otras. Hola Santiago, ¿cómo te encuentras? Qué gusto tenerte hoy aquí en este episodio con nosotros. Hola Valentina, buenas tardes. Yo complacido de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santiago, según Piaget, epistemólogo suizo, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia, el lenguaje no transforma el pensamiento, sino en la medida en que éste se encuentra apto para dejarse transformar. Santiago, ¿qué es entonces el lenguaje? ¿Es un sistema o algo que puede ser cambiante o es fijo e inmutable? ¿De qué depende esto? Bueno, Valentina, primero habría que decir que el lenguaje es algo muy complejo, algo que ni siquiera nosotros al día de hoy podríamos comprender plenamente, dado que se ha convertido en el objeto de investigación de muchas áreas, no solamente de la lingüística, sino también de la filosofía, la psicología, entre otras, y desde cada una de estas dimensiones, disciplinares, se han aventurado diferentes explicaciones para dar cuenta de su origen, de su propósito y funcionamiento, entre las que tendríamos esa que aventura en su momento Piaget. Nosotros, si las revisamos, conductismo, gramática generativa transformacional, entre otras, podríamos ver que son posturas que explican parcialmente en qué consiste el lenguaje, dado que se centran en aspectos específicos de ese gran sistema, pero olvidan otros. A mí me gusta verlo desde la perspectiva que plantea Holiday, dado que él concibe que el lenguaje es un instrumento, ¿sí? Se vuelve un instrumento del hombre y hace parte entonces de una práctica social que nos permite a nosotros aclarar muchas cuestiones en torno a algo más que el mismo lenguaje, ¿sí? En ese sentido, habría que decir que más que el lenguaje, si nos centramos en la lengua, puesto que podríamos decir que la discusión va en ese sentido, ¿cierto? El lenguaje inclusivo, y es como se incorporan estas marcas de género en la lengua. Tendríamos que afirmar que como tal la lengua va a ser cambiante, más que referirnos a esa propiedad inmutable que se da por largos periodos. Tendríamos que decir que el lenguaje inclusivo, pensándolo desde la perspectiva del lenguaje, del lenguaje como facultad y la lengua como sistema, nos permitiría decir que estamos en un momento histórico donde se refleja esa propiedad en la que la lengua es mutable, ¿sí? Porque se están incorporando cambios que muestran también una postura de los hablantes. Dependería de muchos factores el hecho de que la lengua pueda cambiar. Yo creo que eso lo podríamos nosotros comprobar a lo largo de los años, porque hemos visto que la lengua es el reflejo de un pensar, de un actuar de los hablantes. La lengua es también un reflejo de marcas que se relacionarían entonces con lo cultural, con lo social, y yo diría que tiene una gran impronta ideológica, ¿sí? Porque nosotros no podemos escapar también de la presencia de ese sujeto político que se materializa también en la lengua, ¿sí? O en su efecto, si lo vamos a tomar a grosso modo el término lenguaje, ¿sí? Sería eso esencialmente, Valentina. Es importante entonces reconocer que el lenguaje cambia y avanza o se modifica con la sociedad. Por supuesto, mal haríamos en no hacerlo, ¿sí? En no reconocer que el lenguaje o la lengua cambia, dado que el lenguaje es también el reflejo de muchas cuestiones, ¿sí? Como ya lo enumeraba anteriormente. Cuestiones entonces que van a ser históricas, que van a ser culturales, que van a ser sociales, en fin.
Pensemos, por ejemplo, que la persona que practica alguna religión y que asiste a un culto religioso, idiosincráticamente va a reflejar esas creencias en la forma como utiliza el lenguaje, ¿sí? O como utiliza la lengua. Y entonces en su relación con los demás, pues va a decir hermano o hermana, ¿cierto? Qué sé yo, y evitará entonces utilizar términos que puedan resultar contradictorios a esa práctica en la que esta persona se ha circunscrito, ¿sí? Lo mismo pasa entonces con quien, yo qué sé, participa en política y tiene una marcada tendencia ideológica, pues veremos que palabras que se relacionan con su postura política se reflejan en el uso del lenguaje, ¿sí? O de la lengua. De modo que nosotros como sociedad pues también participamos de ese juego, dado que como individuos pues nosotros también vamos a adoptar una posición en cada uno de estos ámbitos del ser humano, ¿sí? Habría que decir pues que estas dimensiones en las que nosotros podemos participar ciertamente son variopintas. A mí no me define solamente una característica como sujeto, ¿cierto? Hay circunstancias que yo no puedo controlar y que también van a ser parte de esa impronta lingüística que me define a mí como individuo, ¿sí? Entonces definitivamente habría que reconocer que pues, la lengua como tal cambia y pues yo no diría que avanza ni que retrocede, sino que se transforma, ¿sí? Simplemente. Muy importante que aclaremos esto porque muchas de las cosas que escuchamos últimamente es como que la lengua es algo como supremamente estático y es algo que no se transforma, cuando en realidad pues es como algo tan flexible, ¿no? Sí, así es. O sea, la lengua es una cosa maravillosa. Yo creo que pues, a las personas que les interesa el lenguaje, que les interesa la lengua, que se decantan por el estudio del aula, que tal vez les apasiona la forma como pueden utilizar otros ese sistema, yo creo que pues, no quedan más que maravillados al ver ese comportamiento, ¿sí? Un comportamiento que ni siquiera es uniforme, porque nosotros desde la perspectiva de los gramáticos sí podríamos decir que la lengua como tal tiene una estructura, ¿cierto? Estructura y reglas que ellos van a defender a capa y espada, pero cuando nosotros estamos, yo qué sé, en la realidad, cuando estamos viendo y escuchando cómo es que los hablantes hacen uso de ese sistema, pues nos damos cuenta de todas esas características que se le escapan entonces al gramático, que se le escapan en ocasiones al lingüista, ¿sí? Y que están ahí todo el tiempo, ¿sí? Como parte entonces del uso, y que son marcas lingüísticas que pues nosotros de una u otra forma terminamos legitimando, ¿sí? Bien, pues teníamos nosotros una profesora en la carrera de lenguas modernas que hacía mucho énfasis en ello, y es que por encima de las normas siempre va a estar el uso, ¿sí? Y nosotros como hablantes de una lengua pues lo que hacemos es legitimar el uso, ¿sí? Uso que en muchas ocasiones pues va a sobrepasar las reglas, como sería entonces el caso de lo que han pretendido pues la Real Academia Española, las academias de la lengua y estos gramáticos, pues como esa línea dura que pretenden desconocer que una de las propiedades de la lengua puede ser esa, la de transformarse, ¿sí? Además de que pues hay otras propiedades que me parece a mí que el lenguaje inclusivo viene también a resolver, pues, o digamos, viene más bien como a asumir el rol de esas propiedades que se habían perdido con otras manifestaciones que se habían presentado de tiempo atrás, como podría ser el desdoblamiento, ¿sí? Pensemos por un momento cuando surge toda esta polémica alrededor entonces del lenguaje inclusivo, que ya venía entonces también haciendo carrera lo que es el desdoblamiento, que va a ser el uso de los pronombres masculinos y femeninos para no incluir entonces al otro sexo, ¿sí? Si así pues puedo decirlo. Entonces empezó a imponerse ese uso en el que hombres y mujeres en diferentes escenarios empezaban a utilizar compañeros y compañeras, buenas tardes, ¿sí? Como por poner un ejemplo.
vemos ahí que como parte de ese desdoblamiento lo que tenemos nosotros también es un desgaste, ¿sí? Un desgaste de la lengua, porque se está perdiendo esa característica que tenía antes el español, y es que era más concreto cuando utilizábamos el masculino como género no marcado, ¿sí? Sin embargo, creo yo pues que este momento nos lo demuestra, y es que esa característica que estaba dada en esa partícula del masculino como género no marcado, como parte de un uso genérico que trataba de incorporar también al género femenino, pues se quedó corta, ¿sí? Porque pues hay personas que no comparten ese uso, entonces optaron por el desdoblamiento, y me parece a mí que pues en este caso el lenguaje inclusivo lo que hace es retomar ese papel que tenía el masculino como género no marcado, ¿sí? Y entonces ya nos va a permitir a nosotros incluir esos géneros, ¿cierto? Que sean pues el masculino, el femenino y demás. ¿Es entonces el lenguaje lo que construye las realidades de la sociedad? Claro que sí, el lenguaje definitivamente pues, nos permite a nosotros construir la realidad, si no, ¿de qué otra forma la construiríamos? En tanto que, pues, diría yo, en la palabra está también la razón de ser de los seres humanos, ¿sí? Pues yo creo que pese a que tendríamos otros sistemas de comunicación, ¿sí? Como podría ser el lenguaje no verbal, pues la riqueza que hay en el lenguaje verbal no se compara, ¿sí? No podría compararse con esos otros sistemas sígnicos, y me parece que pues, la palabra definitivamente es un reflejo, ¿sí? De lo que yo soy, de mis creencias, de mis tradiciones y demás. Además que pues, también va a poner de manifiesto lo que van a ser esas disputas internas, ¿sí? Porque pues, si bien nosotros venimos de una tradición, ciertamente, pues, qué sé yo, como colombianos, que ha estado marcada por ciertas ideologías en las que nosotros podríamos resaltar el papel que tiene el machismo, ¿sí? Y lo que ello conlleva, que sería entonces resistirnos también a lo que podría ser el uso entonces del lenguaje inclusivo y demás, pues el lenguaje por momentos va a manifestar esa disputa interna, ¿sí? Cuando yo trato entonces de desmontar ese aparato, llamémoslo ideológico, ¿cierto? En el que me ha asumido entonces la cultura colombiana, y trato entonces de adoptar otra postura, y va a haber escenarios en los que sin quererlo yo voy a utilizar el masculino, ¿cierto? Para hablar de hombres y mujeres, y entonces lo haré inadvertidamente, pero puede también que en ese mismo escenario me corrija, ¿cierto? Y utilice el desdoblamiento, o posteriormente entonces termino utilizando el lenguaje inclusivo. Lo cierto es que para nosotros tal vez, me atrevería a decir yo como generación, ¿sí? Para nosotros puede ser un poco más complicado, ¿sí? Porque nosotros tendremos que adecuar nuestro discurso también a estas formas de tratamiento. Pensaría yo que puede ser más fácil para las generaciones venideras, porque a medida que vayan creciendo y desarrollando esos sistemas lingüísticos, pues los irán incorporando, ¿sí? De modo que no van a estar, diría yo, no tendrán esa disputa en la que nosotros ahorita pues nos estamos jugando también la forma que queremos que adopte ahora el lenguaje, ¿sí? ¿Qué piensas entonces del lenguaje inclusivo? O sea, ya aquí tocamos un poquito como por los laditos algunas cositas, pero ¿tú crees que es necesario reconocer el lenguaje inclusivo como una nueva forma de visibilizar a otras personas que son diferentes a nosotros? Por supuesto, el lenguaje inclusivo es más que necesario. Y es necesario porque, pues, si nosotros hablamos de la riqueza lingüística que tiene la lengua, ¿sí? De ese poder de adaptabilidad que tiene a diferentes, qué sé yo, contextos, universos, formas de denominación y demás,
pues estaríamos contrariando la naturaleza propia de la lengua si nosotros no reconocemos que puede darse el lenguaje inclusivo. ¿Sí? El lenguaje inclusivo, pues yo creo que es más que necesario y está respondiendo al momento histórico, ¿sí? Donde hay personas que no se ven representadas, no se ven reflejadas por esas formas de tratamiento que se dan entonces en el uso de los morfemas flexivos de género tradicionales, como puede ser la O para el masculino, la A para el femenino, lo que podría ser entonces la presencia del género en ciertos pronombres como él y ella, y se hace entonces más que nunca necesario la presencia de un ella para aquellas personas que no se identifican con, qué sé yo, con esa ahora se me va la palabra, lo que sería esa, yo que sé, esa forma, voy a utilizar este término, heteronormativa, ¿cierto? De concebir entonces las personas a partir del género y lo que sería esa correspondencia con el sexo. Entonces yo creo que sí es muy importante, creo que es necesario y pues yo soy optimista al respecto. Por mi parte yo creo que el lenguaje inclusivo pues se terminará imponiendo, pese a que pues, algunas personas se resistan, y creo que esa va a ser sobre todo una tarea también pues de estas generaciones que han empezado a utilizarlo y de las generaciones que están por venir, ¿sí? Bien podríamos decir nosotros que la escuela podría jugar un papel importante, pero más que la escuela creo yo que es la sociedad como tal, ¿sí? Porque la mejor forma en la que se puede manifestar la lengua va a ser en el trato con nosotros, ¿sí? Y sobre todo en ambientes que no sean tan normativos o en ambientes en donde pueda aflorar realmente ese carácter espontáneo, ¿sí? Que se refleja en la oralidad. Sí, eso es. Sí, no, completamente de acuerdo. Es que es lo que decimos, el lenguaje es algo que finalmente se transforma, ¿no? Y con estas cosas estamos dándole visibilidad a personas que no están representadas por todas estas cosas que tú ya mencionas. Mira que curiosamente, pues actualmente en redes sociales nos encontramos con miles de opiniones sobre el lenguaje inclusivo, unas muy positivas que apelan a su importancia en el reconocimiento de las identidades no heteronormativas y hegemónicas, como bien lo decías tú, y otras no tan positivas, que se apegan a decir que la verdadera inclusión está solo en sistemas como el braille y el lenguaje de señas. ¿Qué piensas sobre la estigmatización del lenguaje inclusivo? ¿Qué diferencia hay entre el braille, el lenguaje de señas y el lenguaje inclusivo? Pues podríamos decir que hay sinuosas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Similitudes, si nosotros vemos lo que ha sido entonces, lo que han sido las políticas lingüísticas, ¿sí? En el contexto tal vez nacional. Nosotros vemos que comunidades lingüísticas, es decir, las personas que son sordas y se valen entonces de la lengua de señas, o aquellas otras que se valen entonces del braille, han sido estigmatizadas por mucho tiempo, ¿sí? Y diríamos nosotros que es apenas en décadas recientes donde vienen a formularse políticas lingüísticas serias que reconocen esos otros sistemas lingüísticos, ¿sí? Y donde se reconocen sus derechos, ¿sí? Derechos que están directamente vinculados con el uso de la lengua, porque es que nosotros también marginamos a los otros si no reconocemos que se pueden, si no reconocemos que hablan o qué sé yo, que se expresan de otras formas. Habría que pensar, por ejemplo, que en el caso de nuestro país, lo que es el contexto nacional, pues todavía hay muchas deficiencias al respecto. Pensemos en lo que son las minorías lingüísticas, estas comunidades indígenas que tienen una lengua materna que es diferente al español y se han visto obligadas a utilizar, a incorporar el español como segunda lengua, porque cada vez que se van a enfrentar, yo qué sé, al aparato estatal, por así decirlo, cada vez que van entonces a instituciones públicas,
porque necesitan, qué sé yo, cumplir con algún requerimiento relacionado con el contexto en el que se mueven, pues se van a encontrar con ese obstáculo, ¿cierto? Y es que en esos escenarios no hay personas que hablen sus lenguas, no hay intérpretes. Lo mismo ha pasado con estas personas, ¿cierto? Con las personas que utilizan la lengua de señas o el código braille, pues sobre todo pues los de la lengua de señas, cuando están en estos escenarios, pues están frente a esos obstáculos, y es que pues, no hay quien les facilite a ellos la comunicación con las personas que están acostumbradas a utilizar el español. Vemos pues que ahí habría una similitud, porque hay estas personas que se resisten a incluir el lenguaje inclusivo, pues no van a utilizarlo con las personas que están a favor de él, ¿cierto? Y entonces va a surgir también una suerte de discriminación, donde la forma en la que yo me voy a referir al otro no es la forma correcta de representarlo, ¿sí? Además, yo no entiendo por qué la gente se toma este asunto tan pasional, ¿sí? Pues, es decir, si yo tengo, porque lo veo como una imposición, que utilizar el lenguaje inclusivo, ¿qué problema tiene? ¿Sí? Si yo ya me he identificado, si yo ya me he definido dentro del marco de un género, ¿por qué no poder aceptar que hay otras personas que pueden vincularse con otros géneros? ¿Sí? Entonces, no, pues en ocasiones a mí se me escapan como el entendimiento, las razones en realidad por las cuales no se puede todavía aceptar el lenguaje inclusivo. Pensemos por un momento en una propiedad en la que se hace mucho énfasis en diferentes escenarios, una propiedad del lenguaje que es la economía lingüística, ¿sí? Economía lingüística de la que nosotros hacemos uso todo el tiempo cuando estamos chateando, cuando estamos hablando con los demás, etcétera, porque acortamos las palabras, sea en la lengua escrita o en la lengua oral, ¿sí? Y me parece que pues, esa es la oportunidad del lenguaje inclusivo para que otra vez, digamos, el español se encauce, ¿sí? Por lo que sería entonces esa propiedad, para que de una vez y de tajo pues, dejemos tal vez de lado lo que puede ser el desdoblamiento, lo que ya venía explicando, o bueno, de lo que ya había hecho mención, y que sea entonces una forma de poder incluir a todos, ¿sí? Pues esas serían, yo creo que sus diferencias, bueno, entre sus diferencias más bien, tendríamos nosotros que son sistemas diferentes, ¿sí? Pues nosotros tenemos que el lenguaje inclusivo se circunscribe entonces en el español, que como lengua pues hace parte de un sistema articulatorio, es decir, se materializa en la oralidad, mientras que los otros dos sistemas pues difieren un poco porque su materialización es diferente, ¿sí? Digamos que en el caso de la lengua de señas pues yo tengo que apoyarme en los gestos, ¿cierto? De las manos, pero también en los gestos que yo pueda hacer con el rostro, y en el caso del código braille pues respondo yo es al tacto, ¿sí? Entonces son formas en las que se presentan esos códigos, y en las que podrían diferir, ¿sí? Sí, total. Me gusta mucho cuando mencionas esto de que se sale de tu entendimiento del por qué tantas personas son tan reacias al lenguaje inclusivo, y sobre todo cuando hacen chistes, cuando replican memes. A mí también se me sale del entendimiento completamente. Es un poco increíble. ¿Crees entonces tú que construimos la realidad y visibilizamos y validamos al otro a través? Por supuesto. Pues es que la palabra en primer lugar, diría yo, nos permite ordenar el mundo, ¿sí? En segundo lugar, pues nos da una posición en el mundo, lo que nos permite expresarnos, ¿cierto? Mostrarle a los demás cómo es que nosotros nos sentimos en ese mundo. Y en el momento en el que nosotros estamos utilizando la lengua y le digo al otro cómo es que yo me siento en el mundo, pues también estoy dando una percepción de los otros, ¿sí? Para mí es muy importante la lengua, y yo creo pues que pues, no solamente para mí, pues, es decir, para todos la lengua es fundamental, porque es que la lengua es la que fortalece la relación con los demás, ¿sí?
esas formas de tratamiento que yo utilizo con los otros son las que me permiten acercarme o alejarme de ellos. Son las mismas marcas, tal vez lingüísticas, que me permitirán en determinados contextos romper barreras o establecer barreras, ¿sí? Es decir que pues, en últimas, esa construcción de la realidad y esa construcción del otro depende de cada uno, ¿cierto? De cómo quiera entonces mostrarse al otro y de cómo quiera relacionarse con el otro. No en vano se ha dicho que en la lengua pues, se reflejan unas marcas idiosincráticas que explicarían entonces cómo nosotros nos definimos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, pensemos en las personas que tienen una marcada tendencia hacia el machismo, ¿sí? O aquellas entonces que se vinculan con esas líneas fuertes del feminismo, cómo utilizan el lenguaje, ¿sí? Si están de acuerdo o no con estas formas también de expresión, ¿sí? Hace poco leía yo un artículo que decía que había incluso feministas, tal vez de una línea no tan radical, que no estaban de acuerdo con el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Y que les parecía que el género marcado, el género no marcado, que es el masculino, que incorpora también al femenino, pues cumplía muy bien su rol, ¿sí? Entonces vemos que todavía, incluso pues, como que al interior también de lo que podrían ser estos movimientos y en relación con estas ideologías, todavía hay cosas que clarificar, ¿cierto? O hay cosas todavía que negociar. Todavía hay que llegar a consensos en ciertos espacios para que nosotros podamos validar ya como sociedad el uso del lenguaje inclusivo. Sí, a mí me gustaría que hiciéramos acá como una acotación, algo que tú decías antes sobre las identidades, ¿cierto? Sobre todo acá como con la estigmatización que hay frente al lenguaje inclusivo. Y tú decías muy bien que si yo ya me identifico, si yo estoy completamente seguro pues en qué me enuncio, ¿qué problema tengo yo con el lenguaje inclusivo? O sea, si el lenguaje inclusivo ya no es para mí, sino para visibilizar al otro, para darle validez a la existencia del otro. Sí, es que así es. Yo creo que, y qué pena si aquí ya me estoy yendo por las ramas, Valentina, pero a mí me parece también que hay escenarios que reflejan cómo el lenguaje estigmatiza o invisibiliza a los otros. Nosotros lo vimos en el marco de las protestas, ¿cierto? De estas manifestaciones sociales, bueno, lo que fue el estallido que vimos en Colombia a raíz pues, de esas circunstancias que yo creo que se conocen ampliamente, y veíamos cómo ciertos discursos lo que hacían era invisibilizar a unas personas, ¿cierto? Y a otras lo que hacían era más bien magnificarlas. Entonces, indudablemente ahí también estamos frente a una construcción, ¿sí? de identidad, construcción que pues nosotros también en un momento u otro decidimos validar o no. Claramente hay que decir que pues, aquí también juega, pese a que ahorita decía que tal vez lo educativo no juega un papel muy importante, en otras formas en las que puede tomar forma esos constructos sociales a través de la lengua, pues sí va a ser muy importante, ¿sí? Que la educación, por ejemplo, pueda intervenir o pueda mostrarle, yo qué sé, a sus usuarios cómo es que el lenguaje se presta también para estos juegos en los que nos manipulan a nosotros, ¿sí? Porque todo el tiempo, y tú lo decías ahorita, con esto de los memes, las redes sociales, nosotros parece que estamos frente a una manipulación mediática que en muchas ocasiones se nos escapa de las manos, ¿sí? Lo que hago yo entonces simplemente es reproducir unos discursos, pero hasta qué punto, si yo estoy siendo consciente de esos discursos que yo estoy reproduciendo. Yo creo que tampoco podríamos estigmatizar a la persona que cree que el lenguaje inclusivo no es eficiente, ¿sí? O que no responde al momento en el que nosotros estamos, porque también habría que considerar si es una persona que en realidad sabe de qué se trata el lenguaje inclusivo, ¿sí? Si en realidad sabe cuáles son las posibilidades
digamos, denominativas que se enmarcan en el uso del lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, quienes están a favor del lenguaje inclusivo, me parece a mí que también están en un momento en el que tienen que apostarle a lo pedagógico, ¿sí? Porque es promover el uso del lenguaje inclusivo en los escenarios en los que ellos puedan hablar con personas que no están acostumbrados a él, que desconocen sus características, ¿sí? O incluso que lo atacan. Porque de una u otra manera, pues así, aunque no se llegue a un consenso, pues estamos generando conciencia, ¿cierto? Importante esto, lo que tú me dices de hacer pedagogía con todo esto. Mira que precisamente para esto se creó precisamente este capítulo, y también tenemos pues un capítulo en nuestra cartilla Coloreando Familias donde hablamos de todo esto, del lenguaje inclusivo y de la importancia de traerlo, bueno, de llevarlo más bien a la pedagogía y aplicarlo pues a nuestras crianzas, a las juventudes, porque tú lo dices, tú lo explicas mejor que yo. O sea, lo más importante también, si abogamos por el lenguaje inclusivo, pues también es trabajar en la pedagogía que podemos hacer con él, porque tú lo dices, o sea, hay personas que no saben de estas cosas y no tienen ni la menor idea, pero entonces, ¿cómo les llegamos a estas personas? Pues la única forma es haciendo esto, teniendo estos espacios, hablándolo y pues sí, haciendo pedagogía. Sí, es que si nos pongámonos prácticos, pues creo yo que también puede ser una cuestión de practicidad. ¿Qué pasa con los seres humanos? A veces, muchas veces nosotros como seres humanos le tenemos miedo al cambio, ¿cierto? Y le tenemos miedo a las cosas que desconocemos. Y entonces, ¿qué aparece ahí? Creo yo una suerte de mecanismo de supervivencia, de defensa, ¿cierto? Ante lo desconocido. Y entonces, claro, las personas que no conocen de qué se trata el lenguaje inclusivo, que por alguna u otra circunstancia se sienten amenazados, porque creen que, pues claro, el mundo que conocen está cambiando, se van a resistir, ¿cierto? Se van entonces a enranchar en que el lenguaje inclusivo no lo representa o no debe cambiar, y entonces van a ir para la otra banda, para la banda de qué sé yo, estos gramáticos fuertes o de los puristas del lenguaje, ¿sí? Que pretenden más bien fundamentar el lenguaje y la lengua a partir del texto escrito, y que todo el tiempo están desconociendo la riqueza que hay en la oralidad, ¿sí? Entonces, nada, lo que nos queda es un largo camino, ¿sí? Aquí hay un arduo trabajo, y por fortuna, pues creo yo que cada día pues hay más personas que, si no están a favor, pues al menos ya conocen qué es el lenguaje inclusivo, ¿sí? Y que en los diferentes escenarios donde puedan estar, podrán hablar con personas que no sepan qué es el lenguaje inclusivo, y entonces, bueno, eventualmente les explicarán, ¿cierto? Aunque no estén a favor, pero de una u otra manera, pues así yo creo que se va ampliando también el espectro, ¿sí? De lo que es ese conocimiento que se ciñe alrededor del lenguaje. Sí, total, es que como sociedad, bueno, a nivel colectivo y a nivel personal, el miedo es algo súper paralizante, y el miedo es algo que nubla completamente nuestra conciencia y el miedo al cambio, ¿no? O sea, entonces viene esto, nos sacude un poquito, nos saca pues como de lo que conocemos y lo que tenemos concebido como lenguaje, como lengua. Entonces recordamos el español de nuestro colegio, de nuestra escuela, y decimos, pero pues esto no es posible, o sea, esto no puede existir, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué están haciendo estas cosas? Pero pues claro, acá es donde entra la pedagogía y entra el conversar de esto, entra el voz a voz con el otro y con personas que también pueden explicarlo como tú, que, o sea, es la única forma también como para abrir la brecha de esta estigmatización, o sea, y hacer realmente un trabajo más concreto y sobre todo oportuno para que finalmente el lenguaje inclusivo logre lo que se está proponiendo, que es finalmente
darle validez a las identidades disidentes, a las identidades que se salen de la heteronormatividad, ¿no? Sí, así es. Total. Es eso, es lo que hemos venido diciendo. Pues el lenguaje, y en este caso el lenguaje inclusivo, pues va de la mano de ese carácter social que en él se manifiesta, ¿cierto? Y por ende, pues allí va a estar también la materialización, la definición de esas identidades que por fortuna, diría yo, pues gracias también a lo que pueden ser los medios de comunicación alternativos o esas otras formas en las que nosotros accedemos a la información, pues nos permiten de una u otra forma consolidar esos usos, ¿sí? Porque si bien, pues digámoslo, habrá escenarios donde va a tardar, podría tardar o no se va a utilizar el lenguaje inclusivo, pues habrá otros donde sí, que puede ser el caso de las redes sociales. Quien esté a favor del lenguaje inclusivo, pues lo utilizará en sus redes sociales, así le hablará a sus parceros, parceras, ¿cierto? Bueno, parceres, qué sé yo, y entonces es una forma, ¿sí? en la que también, pues, no sé, se manifiestan, ¿sí? Esos usos, y se manifestarán esas disidencias que tú denominas. Bueno, Santiago, ya para finalizar, ¿cuál es tu invitación para todo aquel que nos escuche? ¿Cómo llevamos entonces a la práctica diaria o a la pedagogía inmediata, por decirlo así, con el otro, el tema del lenguaje inclusivo? ¿Cómo hacemos entonces para afianzar un poco más desde lo práctico todo esto que venimos aquí hablando? Bueno, lo primero es que nosotros hacemos parte de un momento histórico crucial, si pensamos en el español como lengua y como sistema, porque es la oportunidad en la que nosotros podremos incorporar un cambio, ¿sí? Como hablantes de la lengua. Es decir, nosotros a futuro podríamos decir, yo estuve en un momento, ¿sí? Yo qué sé, uno viejo hablando con los nietos, si es que los tenemos, o si no con amigos o con personas más jóvenes, que uno pueda decir, es que yo estuve en ese momento en el que yo pude vivir en carne propia como la lengua, en esa analogía de que las lenguas son un ser vivo, ¿sí? Porque se transforman. Yo participé, ¿sí? Activamente esa transformación, ¿sí? Me la jugué por el lenguaje inclusivo, y eso nos permitió a nosotros, bueno, lo que hemos venido diciendo, reconocer otras identidades. Tal vez, como voy a utilizar este término, tal vez deconstruir lo que podría ser una ideología individualista en torno al uso del lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de esas marcas de género que ya se han constituido previamente. Entonces sí, es eso, esta es una invitación para que, pues, si ustedes no están a favor o en contra, perdón, si no están a favor o están en contra o tienen una postura, qué sé yo, tibia con respecto al uso del lenguaje inclusivo, pues al menos que sepamos de qué trata el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Porque creo yo, y yo se lo he dicho a mis estudiantes, pues si uno conoce la lengua, uno tiene que ser también tolerante, ¿sí? Uno tiene que ser tolerante frente al uso que otros hacen de la lengua, y nosotros todo el tiempo estamos adecuando nuestro discurso, ¿sí? Pues es decir, nosotros no todo el tiempo no hablamos de la misma forma, ¿sí? Habrá entonces diferentes contextos donde yo termine adecuando mi discurso, y si yo soy consciente del lenguaje inclusivo, ¿sí? Pese a que no lo, digamos, no esté a favor, pero por una cuestión de respeto en los escenarios en los que yo participe y sea necesario utilizarlo, lo utilice, pues creo yo que estoy participando activamente en la construcción de una mejor sociedad, porque es que es lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, en diferentes medios de comunicación, redes sociales y demás,
pues necesitamos un cambio, ¿cierto? De una u otra manera, lo hemos dicho, necesitamos un cambio como sociedad, ¿sí? Bueno, ¿y qué mejor forma de participar en un cambio, en una transformación de la sociedad, que admitiendo, ¿sí? Aceptando que hay otras formas de tratamiento que, si bien yo no puedo compartir, al menos voy a respetar, ¿sí? Yo creo que por ahí empieza todo, por ahí empieza la transformación de eso que tanto nosotros, pues, eso que tanto necesitamos, ¿sí? Que es un mejor país, creo yo, y bueno, en su efecto una mejor sociedad ya en términos generales. Sí, totalmente de acuerdo, Santiago. O sea, esto también es parte de crear sociedad, ¿no? De fomentar formas saludables de comunicarnos, ¿no? Porque pues al comunicarnos de una forma respetuosa y cuando respetamos las identidades de los otros, pues estamos creando vínculos sanos y estamos creando una sociedad sana, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir trabajando por esto. Y pues bueno, si somos entusiastas con el lenguaje inclusivo, pues vamos a hacer pedagogía y vamos a contarles a todas las personas. Y como tú lo dices, si bien están en contra o también pues si están a favor, pues lo importante es saber de qué trata el lenguaje inclusivo. Santiago, ¿no? Muchísimas gracias por regalarme este ratico, por contarnos, porque yo sé que nos van a escuchar muchas personas, contarnos a todos de qué trata el lenguaje inclusivo y por qué es tan importante sacarlo a la luz y hablar sobre esto y tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar con personas que se enuncian desde ahí. Valentina, a ti muchas gracias por la invitación. Pues yo realmente espero haber aportado mi granito de arena en lo que es esto, pues en lo que es el lenguaje inclusivo. Yo no sé si aquí aporté una noción importante frente a la concepción de este término, pero al menos pues es bueno hablar de esto, ¿sí? Muchas gracias. Lo hiciste, todo esto es supremamente importante. Y como lo dije antes, estos espacios se hacen precisamente para dar pedagogía, ¿no? Para de alguna forma, de una manera un poco alternativa, llegarle a personas que quieran enseñarle al otro y quieran conocer otras cosas desde la diversidad. Gracias, Santiago. Gracias por todo. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están pendientes de este podcast. Gracias a Fondo Lunaria por hacer esto posible. Y bueno, ya lo saben, mi nombre es Valentina María y esto es Coloreando Familias.